Buenas tardes a todos. Volvemos a una de estas jornadas que intentaré sea muy práctica para hablar de una nueva normativa que no es que cambie demasiado, pero creo que una jornada de este tipo puede ayudar a desbrozar, para aquellos que no lo hayáis hecho, los pequeños cambios que se introducen básicamente en relación a la electrificación de los edificios. Directamente hemos recurrido a esta forma de curso a través de YouTube, que es muy práctico. Después, si todo queda bien, va a quedar en el mismo formato a disposición de los colegiados después de editarse. Y por lo que estoy viendo, la mayor parte de vosotros os habéis registrado, con lo cual va a permitir también al final hacer alguna pregunta que intentaré responder dentro de mis capacidades y mis conocimientos. En cualquier caso, como digo, va a ser un curso muy breve, porque yo creo que en una hora realmente dará tiempo a contaros lo que tengo pensado e incluso a responder alguna pregunta que se pueda plantear. Y en este tiempo la idea es, para aquel que no lo haya leído o lo haya leído muy por encima, explicar un poco qué es estos cambios que trae básicamente este nuevo HE6 y la modificación de la HE5. Y para terminar con las modificaciones o con las actualizaciones de la memoria tipo que tenéis en el área privada. Me gusta siempre poner en antecedentes de dónde viene todo esto. Esta es una diapositiva que he puesto en otros cursos y que es la hoja de ruta europea con respecto hacia la economía, esa economía baja en carbono. De esto hablábamos ya a principios casi de siglo, con el horizonte del 2020 y los 3 20s en cuanto a emisión: 20% de emisión de gases de efecto invernadero, del 20% de la mejora de la eficiencia energética, disminución del consumo, y ese otro 20% de reducción de energías renovables. Este último apartado es quizá lo que ha ido más por detrás con respecto a los otros dos, pero en ningún caso en España se ha llegado a ello, entre otras cosas porque el parque de vivienda existente y de consumo a nivel general y de emisiones a nivel general es tan grande que solamente por reducir las características de los nuevos edificios no era suficiente. En cualquier caso, este salto va básicamente en el sentido de reducir o de mejorar la reducción de emisiones con respecto a la electrificación del parque automovilístico, por una parte, y por otra, en el cambio del HE5, básicamente en el aumento de las energías renovables, como ya comentaré. Este es lo que está detrás de estos cambios, pero en cualquier caso está bastante separado de lo que en el día a día conocemos los arquitectos. Está claro que hay que reducir las emisiones, está claro que hay que reducir el consumo, que hay que aumentar las energías renovables, pero cuando alguien se quiere hacer una casa, cualquier pequeño o grande incremento en el coste es muy difícil de convencer a ese propietario a la hora de hacerlo. Pero tenemos obligatoriamente que poner en este contexto estas modificaciones que se están haciendo. Los saltos que hemos tenido, estoy viendo en el chat que hay algunos que comentáis del volumen. Intentad subirlo vosotros. Yo ahora mismo lo tengo en un límite ya probado, que es el óptimo. Si yo lo subo más, podría empezar a distorsionar, con lo cual hay que buscar el equilibrio. Si podéis subirlos en vuestros equipos, intentadlos. Siempre es posible utilizar unos cascos, que siempre se oye bastante mejor en cuanto a volumen. Retomo sobre la diapositiva de los saltos que ha habido a partir de aquella NB del año 79, el primer código técnico, y los dos saltos que ha habido en 2013 y 2019 hasta llegar a lo que la propia normativa llama edificios de consumo casi nulo. Por aquí prácticamente ya no se puede mejorar mucho más, pero sí se puede en el sentido de buscar la electrificación de los garajes y de aumentar los casos en los que hay que ir a energías renovables. Y en ese sentido, dentro de este esquema de evolución de la normativa, habría que introducir
lo que ahora tenemos entre manos, que es la normativa del año 2022, la modificación del año 2022. Básicamente de lo que voy a hablar es del H6, de la nueva, del nuevo DB, es un nuevo DB que habla de la dotación de esa recarga eléctrica para vehículos, y siempre recomiendo utilizar la página con el código técnico consolidado. Como sabéis, está en la página códigotécnico.org, y en el apartado de documentos CTE hay una serie de versiones de estos DBs que no solamente tienen el DB tal cual, sino que suelen introducir, como veis aquí, una versión con las modificaciones reseñadas y otra con comentarios, que son muy útiles, aparte de otra serie de documentos reconocidos que tienen ese carácter oficial por el hecho de ser reconocidos por el Ministerio, y que yo os recomiendo utilizar siempre para ver la normativa. Si vais al BOE y utilizáis voy a intentar subir un poco el volumen por si acaso consiguiera algo más, pero es realmente complicado. Os recomiendo que utilicéis esta página del código técnico más que la publicación en el BOE, que lo que tiene es los cambios, pero es muy difícil de seguir a la hora de su aplicación directa. Si os digo una cosa que me ha llamado la atención y que algunos abogados de la SEMA me han comentado, y es que la versión consolidada que podemos consultar aquí es una versión perfectamente actualizada y oficial, pero que no tiene efectos jurídicos. Los efectos jurídicos vienen de su publicación en el BOE, por lo tanto, para argumentar jurídicamente algo habría que acudir a la parte, al Real Decreto o la modificación del Real Decreto y del BOE en el que se publica. Pero aparte de este tema que es técnico, en este caso jurídico, sí que es lo más cómodo utilizar siempre la versión consolidada. Y en este sentido yo voy a manejar tanto la que tiene modificaciones como la que tiene comentarios. La que tiene modificaciones viene de esta manera, llamando la atención con ese color amarillo fosforito de aquellas modificaciones que se producen en esta versión que es la publicada en junio de este año 2022 y que entra en vigor ha entrado en vigor al día siguiente, pero que es de aplicación obligatoria para aquellas obras para las cuales se solicite licencia a partir del viernes. Es decir, una obra para la que se solicite licencia mañana todavía podría justificarse que está dentro del periodo transitorio y por lo tanto hacerlo con respecto a la normativa anterior. Si se entrega el viernes, es decir, pasado mañana, ya tendría que adecuarse a esa nueva normativa. En un principio, el colegio, y ya os lo adelanto, lo que sí va a pedir a partir de ese momento, a partir del viernes, que los proyectos que se presenten avisado para los cuales sea de aplicación esta normativa ya la justifiquen o presenten una solicitud de licencia con fecha anterior, de forma que quede claro que se están acogiendo al periodo transitorio y por lo tanto están cumpliendo con la disposición transitoria. Las modificaciones que hay son distintos DBs, pero básicamente tienen que ver con el HE5 y el HE6. El HE5 con respecto al ámbito de aplicación y a cómo se calcula la potencia a instalar, y el nuevo HE6 que se llama dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, y es lo que veremos un poquito más en profundidad. Hay algunos pequeños cambios en el resto, también H0, H1, son cambios, vamos a decir que de matiz. Hay alguno en cuanto a la permeabilidad del edificio que no han sido tan relevantes como yo esperaría, pero no me voy a meter en ellos porque son, como digo, muy de matiz. Sí cambia ahí, y está en amarillo, consumo energético y demanda energética, en el sentido de que con respecto a la versión anterior lo cambian, lo ponen en cursiva, que como sabéis es el criterio que tienen para que estos conceptos se deben entender como vienen en terminología y no como uno los quiera interpretar. Son, por lo tanto, cambios no demasiado relevantes, pero que por esa razón se cambian. Sí cambia más la generación mínima de energía eléctrica, que era como se llamaba antes, añadiendo ahora
procedente de fuentes renovables, aunque no cambia mucho lo que hay dentro porque ya lo decía de esta manera. Aunque todos pensamos de forma intuitiva en los paneles fotovoltaicos, no necesariamente tendría que ser esta generación mínima de energía eléctrica procedente de paneles fotovoltaicos, sino que podría serlo de otra fuente renovable. Y, como digo, el H6, que es nuevo, dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, que es del que me voy a referir un poco más profusamente. Lo que tengo a continuación básicamente es el DB, no es muy largo, voy a incidir en aquellas cosas que sean relevantes, pero he querido que figure todo en la presentación, pero digo que hay cosas en las que no me voy a detener porque puedan ser, vamos a decir, iguales a otros casos o no demasiado relevantes para nosotros. El ámbito de aplicación es tanto en edificios de nueva construcción como en edificios existentes en los que se hagan modificaciones más o menos importantes, como son cambios de uso característico del edificio, ampliaciones en las que se incluyan intervenciones en el aparcamiento, no dice de qué carácter sean, con que se produzcan y a la vez se incremente más de un 10% la superficie o el volumen, siempre y cuando sea más de 50 metros cuadrados, también sería de aplicación. Es decir, se tienen que dar las dos condiciones a la vez. Se intervenga en el aparcamiento y se aumente volumen o superficie siempre más de 50 metros. Algo parecido ocurre con las reformas en las que se intervenga en el aparcamiento y se renueve más del 25% de la envolvente. Cuidado con este punto, por ejemplo, en rehabilitaciones energéticas, de las cuales ahora hay varios fondos que están subvencionando, de las cuales se dan ayudas, en las que se puede intervenir en la envolvente y la propia comunidad quiera intervenir en el garaje, porque esto haría que hubiera que entrar a valorar la aplicación de este H6. También hay otras modificaciones que tienen más que ver con la parte de instalaciones, como son instalaciones que afectan a más del 50% de la potencia o de la potencia instalada en el propio garaje. Se excluyen edificios de uso distinto residencial privado con zona de uso aparcamiento de 10 plazas o menos. Importante esa alusión al residencial privado con menos de 10 plazas, es decir, un aparcamiento para otro uso no residencial que tenga menos de 10 plazas no le afectaría, pero sí afectaría a un garaje de un edificio de viviendas, tenga las plazas que tenga. Como lo dice de esta manera, evidentemente no excluye a las viviendas unifamiliares, o por decirlo de otra manera, las viviendas unifamiliares, igual que cualquier promoción, están afectadas por este DB. Habla de ciertas intervenciones en edificios existentes en función del coste de lo que esto podría suponer y que habría que ir valorando paso a paso. Y como decía en el primer curso que oí a Jesús Feijóo hablando del ámbito de aplicación de las exclusiones, pues edificios protegidos en función de una serie de parámetros, ¿no? Primero patrimonio y después todo lo demás. Bueno, pues siempre y cuando se pueda justificar que hay un interés de conservación del patrimonio, ese en un principio está por encima de este tipo de aspectos más técnicos, pero siempre y cuando justificado que lo sean así. Evidentemente, protecciones mínimas o protecciones a las que no afecta el instalarlo, desde luego no tiene sentido excluirlas del ámbito de aplicación. La caracterización, básicamente lo que viene a decir es que se posibilite la recarga de vehículos eléctricos y para ello dice que se debe hacer con respecto a la ITC BT52. Esto es relevante para entender dónde nos movemos, porque en realidad la ITC BT52, de la cual he hablado en los correos que os he enviado y voy a hablar en los próximos minutos en varias ocasiones, es una instrucción técnica complementaria que está publicada desde hace 8 años. Es una ITC que dice cómo ha de ser esta infraestructura, es una ITC del reglamento de baja tensión y dice cómo ha de ser esta infraestructura. Incluso en algún sitio como la Delegación Territorial de Zamora, hubo algún técnico que entendía que era de obligado cumplimiento y que había que hacer estos puntos de recarga según lo que dice esta ITC en las viviendas incluso unifamiliares.
sí que emití algún informe y no volví a saber de ello, con lo cual no sé si se dejó de pedir. Estaba claro que la ITC únicamente dice cómo han de ser las instalaciones, pero no obliga a ponerlas. Es esta modificación del código técnico, la que es de aplicación obligatoria a partir del viernes, la que hace obligatorio esta dotación, y por lo tanto se debe hacer con respecto a esto. Hace 8 años que sabemos cómo es, pero la obligación se genera ahora, en este momento. Es algo parecido a lo que pasa con las instalaciones de protección contra el fuego. La norma que obliga a poner las instalaciones de protección contra el fuego es el SI 4. El SI 4 dice cómo se han de poner, qué instalaciones hay que poner, pero sin embargo hay un reglamento de instalaciones de protección contra el fuego independiente que dice cómo han de ser. Es decir, el código técnico nos lo tenemos que saber nosotros como proyectistas y directores de obra. Los reglamentos que dicen cómo han de ser las instalaciones básicamente son los instaladores los que los deben manejar, independientemente que lo debemos conocer y en su caso consultar. Reglamentos que por otra parte se pueden remitir a normas UNE, pero que tienen un contenido lo suficientemente relevante como para ser independiente de esas normas UNE. En esta imagen me voy a parar un poquito más. Es quizá la base de todo lo que voy a contar ahora, y para aquellos que no os hayáis metido con ello, no sé si será una sorpresa o no, pero en cualquier caso es lo que debemos tener en cuenta a la hora de valorarlo. ¿Cómo se ha de cuantificar esa exigencia? En realidad hay 3 casos. Hay un caso de intervenciones o de posible dotación de recarga de vehículos o de infraestructura de recarga de vehículos en edificios de uso residencial, en otros diferentes a ese uso residencial o en edificios de uso mixto. Estos están numerados con los números 1, 2 y 3. En el caso de edificios de uso residencial privado, tengan las viviendas que tengan, con lo cual es lo mismo para una vivienda unifamiliar que para un edificio de 300 viviendas, se instalarán, esto es importante y está subrayado, sistemas de conducción de cables que permitan el futuro suministro a estaciones de recarga para el 100% de las plazas de aparcamiento. Es decir, lo que está obligando esta cuantificación en un principio es a la infraestructura para poder poner esas instalaciones de recarga. Es un poco lo que pasa con las instalaciones de telecomunicación, en el que cuando se interviene en un edificio que tiene propiedad horizontal hay que prever una serie de espacios y de conductos para poder en su momento meter el cableado y colocar el resto de elementos. Por lo tanto, esta obligación, esta exigencia, tiene que ver con que en cualquier edificio de viviendas hay que prever la instalación para el 100% de las plazas de estos sistemas de conducción de cables. Si es una vivienda unifamiliar, para esa vivienda. Si es un edificio que tiene 25 viviendas, hay que prever esa instalación para las 25 viviendas. Si este garaje lo es no ya de un edificio de viviendas, sino para otro uso diferente, un supermercado, un centro comercial, un edificio de oficinas, se instalarán esos sistemas de conducción de cables al menos para el 20% de las plazas de aparcamiento. Y el tercer caso, que es el caso de un uso mixto, por ejemplo, el caso de un edificio de viviendas en el que hay locales comerciales u oficinas en la planta primera, por ejemplo, en este caso, estas zonas de aparcamiento pueden estar vinculadas a cada uso de forma diferente. Normalmente los planes generales hablan de la dotación de estas plazas de garaje de forma independiente en un caso y en otro. En este caso se aplicará el criterio correspondiente al uso característico del edificio. Es decir, que en el caso de que sean viviendas, se aplicaría para viviendas. Este es vamos a decir, el esquema general. Y la primera reflexión es que lo que plantea la exigencia es prever los sistemas de conducción de cables, es decir, la infraestructura que hará posible el meter estas recargas de vehículos eléctricos. Entre el punto 2 y el punto 3 viene un apartado, creo que el legislador quizá lo podría haber explicado un poco mejor, en el que en estos casos aclara que además de esta infraestructura, ¿cuándo hay que instalar estaciones de recarga?
Yo entiendo, y lo que he consultado, los grupos que he consultado, Julio César Antolín, que ha hecho la memoria, veo que también lo interpreta de la misma manera. Esta parte que está entre el 2 y el punto del 2 y el 3 se refiere al punto 2, por varias razones. Una, porque en un principio, si también tuviera que afectar al punto 3, que es lo lógico, estaría al final del todo, no aquí. No tiene sentido que esto afecte al punto 1, 2 y no al 3. También es verdad que, voy a decir ya de qué se trata, es que además de estos sistemas de conducción de cables, esta cuantificación de la exigencia habla de que hay que instalar una estación de recarga por cada 40 plazas de aparcamiento o fracción. Es decir, si yo tengo un edificio de oficinas que tiene 35 plazas de garaje, o un supermercado que tiene 35 plazas de garaje, hay que prever instalar puntos de recarga para el 20% de esas plazas, es decir, si son 35, el 20 son 7, es decir, prever cableado para 7 plazas de garaje, pero solamente una estación de recarga, al menos de momento, por cada 40. Como no llegamos a 40, habría que hacerlo para una, es decir, cableado para 7 plazas, estoy hablando de 35 plazas, y una estación de recarga. Esto es razonable para el caso de un supermercado, de un edificio de oficinas, pero en el caso de que se tratara de un edificio de viviendas, no parece razonable hacer una de cada 40. Es decir, si yo hago un edificio de 35 viviendas y tengo 35 plazas de garaje, ¿a quién le doy la plaza con el punto de recarga? Al primero que viene, y después otro sí tiene coche eléctrico. No parece razonable el que este punto lo sea para edificios de viviendas por esta razón y por el funcionamiento de lo que son las promociones, etcétera. Por otra parte, si lo fuera para todos los grupos, estaría detrás del punto 3. Pero hay un apartado en el punto siguiente que hace dudar, y es que en los edificios de uso distinto al residencial privado, que sean de titularidad de Administración General, la exigencia es superior. Pero ¿por qué dice que de uso distinto del residencial privado? Si está en el punto 2, ya claramente está fuera del uso del residencial privado. Es una aclaración que no haría falta hacer. Yo estoy acostumbrado a ver bastante normativa, incluso en algunos casos he consultado con quien las han hecho y veo cómo se hace, y no sería raro que este artículo estuviera redactado de otra manera y que este punto se hubiera cambiado en el último momento y esta coletilla no se haya quedado de antes, porque estuviera de otra manera, ¿no? Este aspecto es el único que me hace dudar de la interpretación que acabo de dar, y que es la que en todas las interpretaciones que he visto claramente se está diciendo. Es decir, la instalación de estaciones de recarga lo son exclusivamente para los casos distintos o diferentes al de uso residencial privado. Para el uso residencial privado, la obligación es de poner sistemas de conducción de cables para el 100%. Siento insistir tanto en esto, pero es que es lo más importante de todo, y si tiene alguna utilidad este curso, pues es hablar sobre un tema que puede afectar al día a día. Y lo es en un caso tan claro como la primera pregunta que nos puede surgir a todos. Yo hago una vivienda unifamiliar, ¿qué tengo que prever? Claro, según esto y según lo que acabo de decir, lo que hay que prever es al menos un sistema de conducción de cables que permita, en el momento que el propietario quiera, poner una estación de recarga. Eso es lo que pide la normativa. Si esto se interpretara de la otra manera, habría que poner la propia estación de recarga en el garaje, al menos para un vehículo. Entendemos que esto no es lo que está diciendo, por lo tanto, la interpretación es que al menos sí que hay que poner el sistema de conducción de cables para el 100% de las plazas, pero solamente la estación de recarga en los casos que cada uno vaya queriendo, o para cuando el uso es diferente del residencial privado. Siento haberme extendido un poco, pero creo que es relevante en este punto, sea el que puede crear alguna controversia con respecto incluso a lo que tengamos que aplicar. En cualquier caso, estamos varios viendo estáis viendo la jornada. Muchos de vosotros podéis tener alguna experiencia o hablar con alguien
Si alguien después quiere comentar algo o en el futuro me queréis hacer llegar cualquier otra interpretación que no sea en este sentido, pues estaré abierto a hacerlo saber a todo el colectivo, porque una de las ventajas que tiene el hecho de que os dé yo esta jornada es que me podéis llamar y preguntar el momento que queráis y yo puedo hacer una circular con respecto a la información que pueda surgir. La justificación de la exigencia no reseño nada, pero es muy relevante porque veremos después la memoria que ha preparado Julio César Antolín, que es muy completa. En realidad, lo que habría que justificar en el proyecto no es mucho. Lo que habría que hacer es el esquema de conexión, es decir, cómo va a ir esa conexión del cableado, describiendo la conducción principal y las canalizaciones dispuestas, el porcentaje de plazas de aparcamientos que cuentan con sistema de conducción de cables y el porcentaje mínimo exigido, es decir, si yo refiriéndome al caso que tenía antes de un edificio de oficinas en el que hay 35 plazas de garaje, el mínimo exigido es 7 y se instalan 7, 8, 9, 10, las que sean. Por lo tanto, es básicamente el número mínimo y el número que se apunta. El número de estaciones de recargas instaladas y el número mínimo resultante de la cuantificación de la exigencia, es decir, el número que se pone y el que debería ser como mínimo, y los tipos de estaciones de recarga y potencia de las mismas. Es muy poca información la que hay que utilizar y realmente se podría hacer en media página. Traigo aquí la última parte del documento, pero básicamente lo que quiero es hacer alusión a una cosa que ya he hablado antes, y es que la ejecución de estas infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos tiene que hacer con la norma ITC-BT 52, que, como digo, es una norma que lleva publicado 8 años y que tiene una pequeña modificación en este Real Decreto que ha salido en junio. Habla de control de obra terminada, mantenimiento y conservación del edificio. Se le da mucha importancia, y quiero reiterarlo, al libro del edificio. El libro del edificio de edificios que se están haciendo ahora obligatorio desde el año 2000. Ya sabéis que ahora hay además ayudas para edificios anteriores al año 2000 para que haya una información del edificio, de su uso y mantenimiento y de sus características. Me parece relevante también el hecho de hablar de los 4 conceptos nuevos que vienen en terminología. Como sabéis, el HE, todos los documentos básicos tienen un anejo de terminología común para todo el documento básico. El HE no tiene el H1, el H0, el H1, H2, H3 o H6 terminología de forma independiente, viene todo al final y hay 5 definiciones nuevas que se deben interpretar como está aquí en terminología y no como queramos. Básicamente lo que es un vehículo eléctrico, básicamente lo que es una infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, que es el conjunto destinado a la previsión de lo que se va a hacer. Puede incluir también las estaciones de recarga, el sistema de control, cargadoras eléctricas, etc. Distingue los dos tipos de estaciones de recarga, que pueden ser un punto de recarga simple compuesto por esas protecciones necesarias, una o varias bases de tomas de corriente no específicas para vehículo eléctrico y en su caso la envolvente. Importante lo de toma de corriente no específica para vehículo eléctrico, o el punto de recarga tipo SAVE, Sistema de Alimentación Específico del Vehículo Eléctrico, que es la denominación que generalmente se está extendiendo y es la que permite potencias mayores y por lo tanto velocidades de recarga mayores. En un principio el punto de recarga simple se utiliza, sobre todo gente que tiene coches eléctricos y que quiere recargarlo, lo hace en un punto de recarga convencional. Incluso algunos coches vienen con este tipo de adaptadores para este tipo de puntos de recarga, pero parece que la tendencia es ir a elementos más potentes, más seguros y sobre todo mucho más rápidos. De todas formas, no os oculto una reflexión que me he hecho, en el sentido de que parece claro que vamos hacia una electrificación del parque automovilístico y que la tendencia es que haya cada vez más puntos de recarga en los edificios, en la vía pública, electrolineras, etcétera, que permitan la recarga de los vehículos eléctricos en muy poco tiempo. De forma que si ahora paramos 5 minutos para echar gasolina, parando 15 o 20 podamos recargar una batería eléctrica cuando estamos de viaje y que esos puntos de recarga los haya cada poco. Sin embargo, es verdad que dentro de las viviendas hay un tipo de usuario de vehículo eléctrico que es aquel que vive, por ejemplo, a 20 kilómetros de su trabajo, que coge el coche todas las mañanas,
utiliza su vehículo para ir al trabajo y vuelve por la tarde. Anda del orden de unos 40 kilómetros y con una batería no muy grande o incluso con un coche híbrido enchufable, cargándolo por la noche es suficiente para el día siguiente. Por lo tanto, tampoco es desechable algún tipo de conducción mucho más barata que permita la utilización del coche eléctrico con una recarga de varias horas y por lo tanto también un consumo de esas horas mucho menor. Parece claro que vamos hacia los puntos de recarga tipo 2, pero no olvidemos que también contempla la propia normativa el punto 1, punto de recarga simple. Y este segundo punto de recarga lo especifica en la cuarta terminología. No dice nada más nuevo el H6, pero el documento, el Real Decreto, sí habla de la ITC BT52, que como digo, está publicada en el año 2014, pero yo os recomiendo que manejéis una guía técnica de aplicación, una guía técnica que es oficial, que es del propio Ministerio de Industria, que la podéis buscar de esta manera: Guía técnica de aplicación de la ITC BT52, aunque si en cualquier buscador ponéis ITC BT52 os va a llevar a esta opción. Esto, como digo, está en una página oficial del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. La última versión que yo he manejado es esta de noviembre de 2017. No sería raro que ahora, con los últimos cambios, hagan una nueva versión adaptándolo a estos pequeños cambios, porque esta versión no tiene las pequeñas modificaciones que incluye el Real Decreto 450/2022. Esta guía técnica, como digo, es una guía para regular las instalaciones con fines especiales, infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos. Y este es el esquema. El esquema contempla, como veis, 38 páginas organizadas de esa manera. Hay, por ejemplo, un apartado del 3.1 que es instalación en aparcamientos de viviendas unifamiliares. Ya esto existía, ya se dice cómo ha de ser esa instalación en un aparcamiento de una vivienda unifamiliar. No me voy a meter con esta ITC, pero sí quiero llamar la atención con que tiene una serie de acotaciones, por eso digo que manejéis esta guía, en que van en color azul y que hablan de ayudas, muchas veces muy útiles para la interpretación de esta normativa. En este caso hay una introducción a la guía en la página 2 muy relevante, pero después también al final hay 3 anejos, entre los cuales hay, por ejemplo, un ejemplo de instalación de elementos comunes a prever al instalar el primer punto de recarga en garajes existentes en régimen de propiedad horizontal. Esto es especialmente relevante porque, aunque estemos hablando de que es obligatorio para obra nueva, es posible que a raíz de esto haya intervenciones en edificios existentes y nos pregunten a nosotros cómo hacer ciertas cosas. Esto está ya regulado en esta ITC BT52. El decreto 450/2022 regula una pequeña modificación de esta ITC. Antes que ello, y también lo quería hacer constar aquí, porque justo está antes de esta disposición final primera, está la transitoria tercera, que es edificaciones a las que se ha de aplicación obligatoria lo previsto en este Real Decreto. Ya me he referido ahora, quiero insistir que estas modificaciones son de obligado cumplimiento siempre, sin más dilación, cuando se solicita licencia municipal de obras una vez transcurrido el plazo de 6 meses de su entrada en vigor, es decir, el viernes próximo, es decir, pasado mañana. Como digo, la disposición final primera hace una pequeña modificación del Real Decreto del año 2014 que aprueba la instrucción complementaria BT52. El reglamento de baja tensión es de 2003, pero se ha ido desarrollando mediante una serie de ITCs que se han ido publicando a lo largo del tiempo. Esta BT52 es del año 2014. Es un poquito más, tiene algunos pequeños cambios, casi todos de carácter técnico, pero me quedo con este que sí que nos puede afectar a nosotros como técnicos proyectistas, en el cual habla de la altura mínima de instalación. Esto no lo dice el H6, pero lo dice la BT52. Quiero decir, para que veáis un poco de qué orden de características o de magnitudes es lo que trata esta normativa. Aquí dice que la altura mínima de instalación de las tomas de corriente y conectores será de 60 centímetros sobre el nivel del suelo. Si la estación de recarga está prevista para uso público, la altura será de 1,20. Bueno, pues es relevante, bueno, habla de plazas accesibles, etcétera. Son parámetros que hay que cumplir y que no están en el código técnico, están en la BT52. Os llamo la atención sobre ello para que lo manejéis. Una pequeña reseña, muy pequeña, con respecto al H5. El H5 hablaba de la generación mínima de energía eléctrica, ese era su nombre, y ahora se añade
lo que ya en otra parte estaba en su contenido, que es de esa generación mínima procedente de fuentes renovables. Esto es relevante conceptualmente, pero ya digo que antes ya era así, ya se decía de esta manera. Lo que sí que nos afecta de una manera mucho más clara es que frente a los 3.000 metros cuadrados construidos y siempre de uso diferente al uso residencial privado, que era el ámbito de aplicación anterior, hemos pasado a cualquier uso y a partir de 1.000 metros cuadrados construidos. Esta versión con modificaciones no está muy clara, pero de un golpe de vista sí que vemos esa diferencia. La acotación de que edificios con uso distinto al residencial privado se quita, por lo tanto se incluye, y antes decía que era de aplicación edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes cuando se incrementa la superficie construida en más de 3.000 metros cuadrados, es lo que decía, no 31.000, decía 3.000 antes, ahora pasa a 1.000. Es decir, que edificios de nueva construcción, ampliaciones y edificios existentes con cambio de uso característico o que se reformen íntegramente de más de 1.000 metros, sean del uso que sean, hay que prever una generación mínima de energía eléctrica. Normalmente mediante paneles fotovoltaicos, pero lo que dice es mediante una energía renovable. El segundo apartado del ámbito de aplicación lo tacha, pero ya veremos que lo dice de otra manera en el punto siguiente. En este caso solamente me voy a referir ahora a la cuantificación de la exigencia. Si os fijáis en la parte inferior, en el punto 2, viene a decir lo que antes hablaba en el ámbito de aplicación, ahora lo cuenta en la cuantificación de la exigencia, por lo tanto no voy a pararme en ello porque básicamente es lo mismo que antes. Lo que sí cambia es la potencia que hay que instalar. Y esa potencia que hay que instalar es la menor entre dos opciones. Una opción que depende de la superficie construida del edificio, que se multiplica por un coeficiente que es diferente para uso residencial privado o para el resto de usos, siempre superficie construida del edificio por ese coeficiente, ese factor PREL, o, como digo, el menor, de una multiplicación que es que depende de la superficie de cubierta no transitable o accesible únicamente para conservación. Es decir, si hay una superficie de cubierta utilizable, no pide reseñarla, pero sí tener en cuenta toda aquella que no sea accesible. En un principio se debería entender que una cubierta inclinada es no transitable, porque no es accesible para conservación, pero no es transitable. Por lo tanto, tanto cubiertas planas como cubiertas inclinadas que no sean transitables o puedan ser únicamente accesibles para conservación, entran su superficie junto con la consideración de la parte ya ocupada por captadores solares térmicos, es decir, paneles solares térmicos, en un principio para producción de agua caliente. Evidentemente la superficie que ya está utilizándose para HE4 también se debería restar. En función de estas dos superficies se meten en la fórmula y se halla otra potencia. La menor de las dos es la que hay que utilizar en kilovatios para prever esa generación mínima de energía. Este es básicamente el único cambio, pero sí es relevante para aquellos que tengáis entre manos proyectos que tengan más de 1.000 metros de uso residencial o cualquier otro uso, porque hasta mañana, en un principio, no tienen obligación de esa generación mínima de energía procedente de fuentes renovables, pero a partir de que se precisa la licencia a partir del viernes sí que lo deben ser. Esto es lo que os quería contar. No son muchos los cambios. He intentado que lo que os explicara os sirviera para los que no os habéis enfrentado con el Real Decreto, supierais de qué iba y pudierais empezar a aplicarlo de forma directa. Me imagino que queden dudas a las que habrá que resolver entrando directamente en lo que dice la normativa. Pero sí quiero, antes de acabar, el comentar las ayudas que ya tiene el colegio a vuestra disposición. Como sabéis, Julio César Antolín es un arquitecto colegiado en Palencia que ya después de la publicación del Código Técnico en el 2006 hizo unas memorias tipo propias para el colegio que estaban basadas en el esquema de Canarias. Yo creo que mejorándolas, porque aunque la idea era la misma, sí que buscó un poco la forma de trabajar en nuestro ámbito territorial.
En el año 2006 se extendieron de forma generalizada y después de bastante tiempo, en el año 2019, con el último cambio del HE, ha hecho una actualización que la remoza totalmente. Creo que el colegio ha hecho un esfuerzo en poner a disposición de los colegiados unas memorias tipo, un documento que es muy valorado, pero que creo que debéis entender como una ayuda, no como la memoria que se ha de presentar en el proyecto. En cualquier caso, ahora lo veremos. Para aquellos ya está mandado mediante una circular, pero os recuerdo que está en el área privada 2.0 de la página web, área colegiados. Esto es de uso exclusivo para colegiados, aunque otros arquitectos de otros colegios puedan entrar a avisar, no pueden entrar en el área colegiados. Hay un apartado a la izquierda, memorias tipo, en el que se ha puesto recientemente la última actualización. Más abajo están las anteriores. En este caso se recuerda lo que os acabo de decir. Primero, que estas memorias lo son exclusivamente para colegiados del COAL, es decir, los derechos de distribución que son del COAL ceden exclusiva para colegiados del COAL, no para otros técnicos. Y en cualquier caso es importante entender que son un documento para ayudar en la elaboración de la memoria. En algunos casos las memorias son muy profusas, lo veremos ahora con el caso del D6, sirven para que cada uno se haga su memoria, que en la mayor parte de los casos tendría que ser mucho más reducida. Realmente hay muchos apartados que sirven la primera vez para entender qué es lo que hay que cumplir, pero muchas veces no hay que extender tanto como lo que dice aquí. Hay que hacer la memoria del proyectista. Cada proyectista tiene que hacer suya ese documento para que le sea más sencillo. Y en ese sentido, sí reclamo que la primera vez dediquéis un poquito más de tiempo y sea vuestra memoria. En ese sentido, se publicaron en el 2019, en el 2020 hubo una actualización ya a ese HE. Ahora, en este caso, como la mayor parte de arquitectos ya tienen la memoria actualizada por ellos mismos y han cambiado ciertas cosas, esta modificación que incluimos ahora lo que tienen son los cambios. No son documentos completos, sino lo que cambia. De forma que sea más fácil copiar y pegar, es decir, coger un párrafo y copiar y pegar en el documento que ya tengáis. Lo que os podéis descargar de este enlace que os he enseñado ahora es esto. Hay una nueva ficha de control de contenido, una nueva memoria, unos nuevos apartados muy pequeños. Vamos a ver ahora un ejemplo de memoria descriptiva, memoria constructiva y SOA. En el SOA solamente es el SOA nuevo, un pequeño párrafo que conviene meter, recomienda a Julio César y yo creo que es un buen criterio hacerlo de esta manera. También hay una actualización del HS6, protección frente al radón, que os comentaré ahora, que no cambia con este Real Decreto, pero que nos ha querido ofrecer Julio César porque la memoria anterior únicamente tenía para casos de municipios del tipo 1 y no para municipios del tipo 2, lo comentaré después. Hay también una nueva ficha de cumplimiento del RITE que será de ayuda y la normativa de obligado cumplimiento actualizada. Básicamente, el mayor cambio está en ese documento HE 2022 que voy a pasar a comentar ahora. En cualquier caso, también en esta imagen he reseñado en la parte superior izquierda donde pone descargar, porque he recibido alguna llamada de algún compañero que dice: oye, ¿cómo descargo esto? Bueno, pues aquellos que no hayáis entrado todavía, que sepáis que se descarga pulsando en el botón superior izquierdo y descargando el archivo o la carpeta correspondiente. Esta es la memoria que os ofrece a partir de ahora el colegio y que tiene una parte común, que es esta, en la que habla o recuerda el ámbito de aplicación y la caracterización y cuantificación de la exigencia, y que ofrece tres opciones. Una primera opción que es para una instalación de solamente la infraestructura de recarga de vehículo, que se basa en cuál es la previsión del cableado, del interruptor, del cuadro general de distribución y del cableado de esa instalación de recarga que está prevista para poner en el futuro. En un principio es una instalación convencional monofásica y en un principio, haciendo esto, se cumpliría con la normativa en función de lo que os comenté al principio. Primera opción. Segunda opción, y como veis en la parte superior en color azul llama la atención sobre este caso, en un principio nada que esté en color azul debería quedar en la memoria definitiva y lo que debería hacer cada uno es coger de las opciones la que se acomoda a su proyecto.
sigue habiendo algunas memorias que tienen todas las opciones. Parece que su proyecto tiene de todo, ¿no? Bueno, pues os pido la atención que dediquéis un poquito de tiempo a valorar lo que publicáis. Segunda opción, una opción que yo creo que es más útil para aquel que tiene o va a tener ese coche eléctrico, y es el hecho de prever ya una estación de recarga en monofásico, que es una instalación de recarga convencional y que describe en el apartado siguiente. Es una instalación, y lo he subrayado ahí, en un principio para carga lenta, con 16 amperios y una potencia de recarga de 3,6. Es lo que se llama una velocidad de recarga lenta. La potencia no es tan alta como el caso que vamos a ver a continuación, y para muchos casos, en caso de vivienda unifamiliar, valdría. Y la memoria os ofrece una tercera opción, que es hacer esa línea en trifásico. Esa línea en trifásico evidentemente requiere un cuadro diferente y una línea diferente. En vez de los 230 voltios pasamos a los 400, pero me va a permitir poner un wallbox, un modelo de velocidad de carga semirápida, y ya tendrá 32 amperios y va a permitir una potencia de carga de 7,2 kilovatios. Quiero llamar la atención y una reflexión, que es el hecho de el aumento, y sobre todo del tipo de puntos de recarga, el aumento en la potencia demandada por los edificios a partir de ahora. No es lo mismo que tengamos 1, 2 o 50 puntos de recarga, y más si son de este tipo, en un edificio de viviendas o en un aparcamiento de un edificio de oficinas. Estamos hablando de sobrecostes, sí, pero sobre todo sobre petición de demanda de esa potencia eléctrica, muy relevante a efectos de centros de distribución, de que la propia compañía eléctrica nos lo pueda suministrar. Estamos solucionando algunos problemas, pero se están generando otros. Quiero llamar la atención sobre eso, porque son cuestiones a tener en cuenta. Como veis, es una justificación de la H6 muy completa. Creo que con lo que os he dicho, lo que dice la normativa, y si lo veis con un poquito de detenimiento, os va a ser bastante sencillo poder justificar en el proyecto, y en este sentido la ayuda de Julio César creo que es encomiable, no solamente para justificar algo en el proyecto, sino para ayudarnos a entenderlo mejor. La memoria descriptiva, y solamente os traigo esta diapositiva para que entendáis, por ejemplo, en el apartado en el que habla de las necesidades del edificio, hay un apartado que habla de los servicios, y se ha modificado la del H5 y se ha ampliado la del H6. Como veis, hay un apartado en gris que da a entender que eso no se toca, y hay una parte nueva en la que se debería añadir estos párrafos en función de que sean viviendas. Tened en cuenta que la memoria tipo es para una vivienda unifamiliar. Puede haber una vivienda unifamiliar de más de 1000 metros cuadrados, y esa vivienda de más de 1000 metros cuadrados necesitar esos paneles fotovoltaicos, esa energía eléctrica mínima. En función del caso sería uno u otro, y en función de lo que tengamos, pues añadiríamos el párrafo del H5 y la H6. Lo que va por delante y lo que va por detrás no se retoca, con lo cual lo mejor es coger el apartado correspondiente y añadirlo a vuestra memoria. En cualquier caso, las memorias, no lo he dicho antes, lo digo ahora, no tienen código de desbloqueo del encabezamiento, entendiendo que prácticamente lo que vais a utilizar es los párrafos, y utilizarlos en las memorias que ya tenéis o las que vienen en los apartados anteriores. No es parte de esta modificación del código técnico, pero sí es parte de la documentación que está en memorias tipo del área privada para colegiados, que es que en el documento H6, protección frente al radón, os recuerdo que hay tres zonas, una en la que no hay afectación del radón, entre las cuales están como ciudades más importantes las capitales de provincia, León y Palencia. En la zona 1, una zona intermedia de exposición al radón y por lo tanto de protección frente a él, está Zamora dentro de esa zona 1, y Salamanca y Ponferrada están en esa zona en color más tirando a teja, granate, que son municipios de zona 2 y en el que hay que hacer una protección específica al radón. Os recuerdo simplemente que para esa zona 1 había que utilizar una barrera de protección, una cámara de aire ventilada, es decir, por ejemplo en Zamora o todos los municipios que estén en un caso similar, habría que siempre, para cualquier espacio habitable,
que esté en contacto con el terreno o que esté en planta baja, habría que poner una barrera de protección o una cámara de aire ventilada. Y para aquellos casos en los que estuvieran en zona 2, habría que utilizar la barrera de protección y, añadido a este, o la cámara de aire ventilada o la despresurización del terreno. La memoria que os había ofrecido el colegio únicamente tenía casos para zona 1 y en este caso Julio César lo ha ampliado para municipios que estén en zona 2 y ofrece las dos opciones que hay, es decir, un suelo con solera armada con barrera de protección y un espacio de contención ventilado, o una solera armada con barrera de protección y una despresurización de ese terreno. Puede ser una ayuda de cómo hacerlo. Evidentemente se puede hacer con esas marcas o con otras, pero bueno, es una ayuda muy relevante para hacer el proyecto y para hacerlo bien. Esto es lo que os quería explicar. Como veis, ni siquiera me ha llevado una hora. Realmente lo que quería es poneros en antecedentes de lo que tenemos nuevo para aplicar y si hay alguna pregunta intentaré resolverla. La puedo intentar resolver ahora en el chat o puedo resolverosla puntualmente a todos aquellos que me lo preguntéis en los próximos días. Veo que ahora mismo hay 82 personas viendo el curso, la jornada. Más o menos ha oscilado entre 80 y 90 las que han estado presentes y me imagino que lo que os he dicho os pueda servir de ayuda. Si os puedo resolver algo más, os lo resuelvo. Si no lo sé resolver y lo puedo resolver en los próximos días, lo haré. Y si a alguien no se le ocurre ahora nada, pero después al meterse con la normativa le surge, como os digo siempre, estoy dispuesto a vuestras consultas, ¿no? Si os parece, voy a hacer un pequeño repaso del chat. Sí veo que hay varios que comentabais que se oía un poco bajo. Yo creo que el tema del sonido es quizá una de las cuestiones más complicadas. Normalmente cuando hacemos algún curso lo hacemos desde el salón de actos. En este caso, para no añadir otros componentes como tener que abrir a la gente, etcétera, lo he hecho desde mi despacho y esto puede haber hecho que se oiga con un poco de eco, como ponéis ahí, pero sí que os digo que si aquellos que yo creo que la mayor parte de vosotros lo habréis oído bien porque las pruebas que hemos hecho se oye bien, pero sí es verdad, y yo tengo la experiencia que con distintos portátiles con unos se oye mejor que con otros. Sí que os diría que en los que lo oigáis mal os hagáis con unos auriculares, porque en un principio el auricular os va a permitir oír mucho mejor para otras ocasiones. Todos me hacéis alusiones al... Fernando Girón comenta que en cascos históricos no se hay aplicación. Bueno, yo voy a dar mi interpretación, no sé si esto hay que quitarlo o no, pero el hecho de que esté en un casco histórico no significa que no se pueda proteger. O sea, no sé de qué manera puede afectar el poner un punto de recarga a un garaje que hay en un edificio del casco histórico a la protección que tiene el edificio. La verdad es que entiendo que no es ese lo que está detrás del edificio. Evidentemente, si hay una protección del propio garaje, puede entenderse que sí, pero entiendo que la obligación no tiene tanto que ver con la protección en sí, sino con lo que pueda afectar a la protección, ¿no? Bueno. Vivienda en la que no se proyecta garaje. Bueno, pues si no se proyecta garaje, difícilmente se puede prever un punto, a no ser que sea en el exterior. Creo que hay una nota al principio que habla de garajes vinculados. Un momento, porque eso lo podemos ver. Yo creo que en el ámbito de aplicación sí que dice algo al respecto. Yo no me iba tanto en una vivienda unifamiliar que no tuviera garaje, pero no, creo que
hablaba, lo que yo me estoy yendo es al caso de la previsión de la energía. Es que sí decía algo al respecto de garajes exteriores. Bueno, en cualquier caso, como es difícil sobre la marcha responder a ciertas cosas, si tengo acceso de una forma clara a esa pregunta, intentaré responder. Como es posible que se me olvide, sí os pediría que esas consultas me las hicierais a título particular. Si vemos que es relevante para todos, pues se haría de forma genérica. En cualquier caso, lo que está claro es que lo que estamos previendo es un punto de recarga para vehículo eléctrico. Lo que sí es verdad es que algunas normativas obligan a tener la plaza, bien sea en el interior de la vivienda o fuera. En un principio, siempre que haya el plaza de garaje, entiendo que habría que prever ese punto de recarga, pero es mejor no adelantar sobre lo que se especula, sino mirarlo específicamente. Me dice Julio César, punto 1 del ámbito de aplicación. Pues me he pasado sobre él. Sí, lo dice ahí. En efecto, gracias Julio César. En el ámbito de aplicación he ido directamente a los puntos, pero lo dice claramente. Dice, las condiciones establecidas en este apartado son de aplicación a edificios que cuenten con una zona destinada a aparcamiento, ya sea interior o exterior adscrita al edificio. Es habitual que en algunos, sobre todo en municipios pequeños, se obliguen a hacer plazas de aparcamiento, pero no obliga a hacer un aparcamiento cubierto. Es suficiente con prever la plaza de aparcamiento en el interior de la parcela. En este caso, en función de lo que dice el ámbito de aplicación, también sería obligatorio prever el punto, llevar ahí la infraestructura. Sí, volvéis a decir lo mismo, todos me lo decís. La verdad es que yo me he ido al ámbito de aplicación porque me sonaba que hay, pero quería recordar que era más tarde. Evidentemente, si no se prevé aparcamiento, no será necesario. En los casos en los que no sea obligatorio la dotación de plaza de garaje, no hay que poner un punto de recarga cuando no se prevé ni siquiera la plaza de garaje. Comenta Amasun, me imagino sea Juan Carlos Encina, muchas veces en promoción hay un número mayor de garajes para ventas de otros usuarios sin vivienda. En esos casos se tiene que prever además un contador en la plaza de garaje. En un principio yo lo que he visto es que lo que hay que hacer en cualquier caso es prever el contador. El contador puede ser el propio de la vivienda, por lo tanto el cableado va de la plaza de garaje a la vivienda, o puede ser un contador nuevo. En este caso, si es una plaza exterior, evidentemente tendrá que tener un contador independiente. Eso en cualquier caso tiene más que ver con la propia aplicación de la normativa, tiene más que ver con lo que hace el instalador, pero yo entiendo que, y por lo que he visto así es, evidentemente la propia línea tiene que ir al contador propio, o bien haya un contador específico que a lo mejor podría estar en otro sitio, pero vamos, lo razonable es que estuviera en donde esté el resto de contadores, y que haya que llevar el cable a ese punto, bien sea el contador de la vivienda o bien sea uno nuevo. Como se hace a través de YouTube, aquellos que lo conocéis un poco, hay un pequeño desfase entre lo que yo hablo y cómo os llega a vosotros. Por lo tanto, desde que yo os cuento una cosa hasta que me podéis contestar pasan unos segundos. Voy a esperar un poco por si acaso hay alguna consulta más, pero la razón del curso era explicar lo que os he explicado. Si sé algo más al respecto, os lo puedo decir, bien a través de una circular, si es relevante para todos, o bien a través de consultas particulares. Y como es posible que en los próximos días haya novedades con cualquier otra cosa, bien sea normativa, documentación, etcétera, seguiré estando en contacto con vosotros. Quiero aprovechar para comentaros que, independientemente de que el colegio no tiene una oficina de rehabilitación propiamente dicha, y a la espera de precisar más en otro sentido, que en cualquier caso sean los cargos políticos del colegio, decana, secretario, tesorero o cualquiera de las juntas directivas, las que os puedan decir algo más al respecto, sí que os puedo decir que algunos de vosotros me estáis llamando para hacerme consultas sobre el tema de ayudas y subvenciones.
No lo sé todo, evidentemente. De hecho, tampoco tengo mucho tiempo para estar en contacto con la propia Junta, pero dentro de lo que sé, os estoy intentando ayudar y responder a lo que me preguntáis. Como consulta externa y de asesoramiento técnico y tecnológico a vosotros, si alguien me llama, intentaré resolverlo. También quiero que entendáis que no puedo saber de todo y que hay algunas cosas que se me escapan, pero lo que sé, y en ese sentido, al estar en contacto con otras oficinas de rehabilitación y tener acceso a esa información, pues puede que alguna cuestión puntual sí que os pueda responder. Sí, también os quiero adelantar que en los próximos días se va a recopilar toda la información, que ya es muy profusa, tanto en cuanto a normativa, ayudas, etcétera. Ese tipo de información que quede centralizada en una parte de la página web, de forma que sepáis que hay al respecto de ayudas, de libro del edificio existente, de cursos, de la ayuda de la herramienta del ICCL, que como sabéis es diferente para Castilla y León, porque la ha puesto la Junta de Castilla y León a disposición de los colegiados, de lo que ocurre en otras comunidades autónomas. Todo esto espero que quede unificado en un punto y sea más fácil de consultar. Una pregunta más. José Manuel Burón dice que si hay 30 plazas más de las necesarias, habría que prever espacio para 30 contadores además de los de la vivienda. Pues entiendo que eso sería lo razonable, sí. Sí. De todas formas, tened en cuenta que estamos entrando en un campo totalmente nuevo, un campo en el que se está iniciando la situación. Yo estaba en contacto por cuestiones particulares con la posibilidad de añadir estos puntos de recarga, y como habéis visto, la norma contempla un primer escalón que es introducir la infraestructura y después que cada propietario se ponga el punto de recarga. La verdad es que lo que se está haciendo hasta ahora no va por ahí. El del tercero B quiere ponerse un punto de recarga y él de principio a final se pone el punto de recarga. El del quinto A lo quiere hacer y lo va añadiendo. Y es posible que si son puntos de recarga rápida, llegue un momento en el que el propio edificio no tenga potencia para seguir haciendo esto. La acometida del edificio no pueda cumplir con todos esos puntos de recarga que uno a uno se van añadiendo. Incluso es posible que la compañía eléctrica no dé posibilidad de suministro. Son problemas que irán surgiendo y que iremos resolviendo en función de cómo vayan surgiendo. Hasta que no aparece el problema, no se le puede dar solución. Yo preveo que, como dice José Manuel, si hay 30 plazas de garaje, en un principio lo que habría que hacer es poner el cableado suficiente para llegar hasta las 100. Canaleta, tubos, en un principio previsión de llegada, pero claro, el contador solamente tiene sentido si al final se pone ese punto de recarga. Previsión de la colocación, entiendo que sí. ¿Qué ocurre con los cuartos de contadores que ya existen? Pues a lo mejor se tienen que habilitar en otro punto diferente, que puede ser el propio garaje, dado que son plazas de garaje independientes al propio edificio. Entended que yo este tipo de cosas no las puedo responder porque no lo sé. Yo soy un arquitecto acostumbrado a leer normativa, que me hagáis consultas y que interpreto a partir de lo que leo, ¿no? Eso es lo que quería decir hasta esta contestación. Como digo, hay aquí un comentario también. Bueno, se vuelve a decir lo mismo. María José Gonzalo Abate incide en que edificios que cuenten con una zona de uso de aparcamiento, ya sea interior o exterior al edificio, es lo que había comentado antes, que no localicen en un primer momento y que después ya ha quedado claro. Importante, siempre que haya plazas de garaje interiores o exteriores, previsión de llevar la infraestructura hasta esa plaza. Por mi parte, nada más. El hecho de tener estos segundos de retardo es un hándicap, pero bueno, al menos espero que os haya sido de utilidad. También quiero deciros que si ha quedado bien la grabación, espero que con el sonido aceptable, en los próximos días, después de editarlo, quedará a disposición en la parte de jornadas técnicas o en el propio canal de YouTube del colegio. Os informaré al respecto de cuando esté a disposición para poderlo ver, aquellos que queráis volver a ver algo o aquellos que no hayan tenido ocasión y quieran verlo en los próximos días. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia.
quedo a vuestra disposición en el futuro para cualquier otra cosa sobre este tema o sobre cualquier otro. Un saludo, buenas noches.